Hola chicos, Ciencias Naturales 21.3. Acciones geológicas sobre la litosfera. Aquí llega el protagonista vivo, los seres vivos. Hemos visto la atmósfera, más adelante veremos la hidrosfera y ahora nos toca a nosotros. ¿Qué hacemos con la Tierra? Es un tema muy de moda, tristemente, porque perdemos la perspectiva. Nos ponemos a hacer algo y no pensamos más que en el beneficio momentáneo, al instante. Necesito esto, vamos a cogerlo. Oye, pero mira que si quitas esto luego tal, bueno, luego. Somos de aquí te pillo, aquí te mato, y así le va a la pobre tierra, nuestra madre. Leemos. Al igual que en la atmósfera, los seres vivos contribuyen a modificar el relieve terrestre. Esto lo logran por los mismos procesos generales que los anteriores. Es decir, nosotros erosionamos, o más bien que erosionar lo llamamos, los seres vivos. Esa erosión que más bien, si no pensamos ahora en el hombre, vamos a pensar algo más que en nosotros. Vamos a pensar en las bacterias, vamos a pensar en las algas, vamos a pensar en los hongos, etcétera, etcétera. Entonces esa erosión le prefieren llamar con otra palabra, que es la descomposición. La descomposición. Luego sí, lo descompuesto lo transportamos. Y ahora estoy hablando como bacteria, como virus y como hongo, o como planta, no solo como hombre. Y por último lo sedimentamos, la sedimentación. O sea que básicamente, tratándose de los seres vivos, el trío anterior se ha convertido en descomposición, transporte y sedimentación. Descomposición. Pasamos a la primera. ¿Descomposición de qué? De las rocas. La meteorización que hizo la atmósfera se ve favorecida, es decir, la meteorización se ve favorecida por la acción de seres vivos. Es decir, los seres vivos ayudan a la atmósfera. O sea, aquí, descomposición. Primero, como ayudantes de la atmósfera. ¿Quiénes son ayudantes de la atmósfera? Pues mira, los líquenes, que sabes que es esa combinación de un alga y un hongo, de las simbiosis más impresionantes de la vida sobre la Tierra, la más extendida por todos los líquenes. Las algas verdes, autótrofas, también las hay heterótrofas, y las bacterias, líquenes, algas y bacterias, que ayudan a la acción de la atmósfera. Las raíces, luego, por otra parte, las raíces de los árboles y de los arbustos se introducen en las grietas. Sí. Oiga, pero esto es lo que puede hacer una raíz en determinadas tierras, mucho. Los taludes que se producen a veces cuando se hace un camino, es decir, los cortes de terreno, donde había bosque anteriormente y ahora el camino pasa por aquí, ha quedado todo esto al descubierto el talud. Pues bueno, aprecias que aquí era roca pura prácticamente, por ejemplo granito detrítico ya, granito en vías de descomposición, o una arcilla. Pues tú ves cómo las raíces que han quedado al descubierto realmente hacen una acción disgregante, es decir, se meten entre la tierra y la ahuecan y acaban con ella en la parte baja. Es decir, son un auténtico fenómeno erosivo que disgrega. Hay plantas, a mí no me gustan mucho, pues por ejemplo para la fachada de una casa, que la hiedra va subiendo por una pared y va con sus raíces adventicias por delante y va buscando humedad, encuentra entre dos piedras y ahí se mete
rebusca para chupar, y al cabo de tal, pues, oye, que esto era un castillo y la hiedra, pues que ha tirado toda esta pared. Ha disgregado, no una roca original natural, sino una roca, digamos, artificial, pero que la ha desgajado. Otra cosa son las parras, que parecen hiedras. La parra virgen en concreto parece hiedra y mucha gente la pasa por hiedra, pero no es hiedra. Ella no va buscando, ella solo busca soporte. Y se pega con unas patitas a la pared y avanza para tomar unas posiciones ventajosas de cara al sol, pero no se mete entre las raicillas. Esta sí, esta me gusta para una fachada. Esta no. Esta le digo, en el bosque, que es lo tuyo. Y ella no solo va en el bosque, sino a veces alrededor de árboles que los acaba secando. Y acaba cogiendo la estructura seca del árbol y le extiende todas sus ramas y tú dices, ahí va, qué árbol más raro. Y luego resulta que lo miras bien y es la hiedra que ha subido por el tronco y arriba ha tomado pues toda la forma de copa de árbol. Y es una hiedra. Bueno, pues todo esto, la hiedra entre las más potentes en cuanto a disgregación. El roble, la encina y el pino también con raíces que luego van hinchando, van engordando y van rompiendo hasta la piedra. La rompen. O sea, es tal fuerza la de las raíces vivas. La madera muerta ya sabíamos que tenía mucha fuerza. Los griegos utilizaban, para cortar el mármol del Partenón, utilizaban cuñas de roble. Hacían primero unas rendijillas suaves en el mármol, ponían cuñas y luego esas cuñas secas de roble las mojaban y al mojar hinchaban y ¡crac!, partían la piedra. Fíjate la fuerza que puede tener en la hinchazón de una madera. Pero bueno, aquí estábamos hablando de las maderas vivas, de los seres vivos. Dice, algunos animales, como por ejemplo la lombriz y el topo, líquenes, algas, tal, las raíces de los árboles, y ahora, algunos animales ya, lombrices, topos. La lombriz traga piedrecitas, todo, busca el alimento, pero es que además lo tritura adentro. Tiene el poder de triturarlo. Por eso, cuando la lombriz defeca, ya sale un humus, que se llama así, humus de lombriz, tierra de lombriz. Humus solo significa tierra, de lombriz, pero ya de partículas muy finitas. Oye, ha hecho un efecto. El topo, con sus uñas, buscando lombrices, buscando escarabajos, buscando de todo lo que puede, también lo hace. Remueven la tierra, incluso la trituran, como es el caso de la lombriz, que con el fin de sacar alimento consume diariamente grandes cantidades de tierra. Yo he visto instalaciones enteras que se venden humus de lombriz. Joder, tú te imaginas el interior allí lleno de lombrices con tierra normal, y la van comiendo y la van echando finita, cosa que el señor vende porque es muy fuerte. Los restos que no puede digerir los evacúa ya triturados. Otros animales, como los erizos, en la costa marina, donde hay una roca, aquí, pues ves que, anda, mira qué casualidad, oye, el erizo está metido como en una cuevecita, y tú dices, caramba, si parece como su casa, a su tamaño, y tanto que a su tamaño, ¿por qué ha sido él el que ha hecho esta excavación, este alvéolo? Excavan las rocas para buscar cobijo. ¿Cómo? Segregando ácidos. No creo que lo hagan con sus espículas, con sus pinchas, pero sí con ácidos, porque ellos conocen el tipo de roca y saben qué secreciones de su cuerpo ácidas pueden esto. Y como están acostumbrados ya a segregar ácidos, porque han de luchar contra la dilución intensa que supone la gran masa de agua, pues ellos son capaces de echar ácidos ya específicos que ataquen la piedra, y si llega el caso, como la digestión, pues a sus presas. Fíjate que incluso la estrella de mar saca su estómago fuera y lo pone encima de la presa. Extraordinario. Dice, también pueden actuar químicamente. Ciertos seres vivos, como por ejemplo árboles, líquenes, hongos, bacterias, etc., extraen para nutrirse algunos elementos de los materiales que constituyen las rocas. Cogen algunos elementos constitutivos de las rocas,
lo que nosotros normalmente en los árboles llamamos sales minerales diluidas en agua, las cogen para incorporarlas para hacer la madera, para hacer el leño, además del dióxido de carbono del aire. Cogen estructuras minerales disueltas. Los cadáveres de unos organismos se descomponen por la acción de otros, como por ejemplo las bacterias descomponedoras. El tronco se murió, se cayó el árbol, partió un rayo y al cabo de 5 o 6 años está todo el tronco hecho polvo por allí. Ha habido todo un mundo animal, micro y macro, que se ha encargado del árbol. Lo ha disgregado, que es de lo que se trata aquí. Estamos hablando de disgregación, de separar unas partículas de otras para hacerlas más pequeñas. Estas sustancias, las sustancias químicas de estas bacterias, ayudan a, como poder disolvente, ayudan al agua y le dotan de mayor capacidad de erosión, mayor capacidad ácida. Si es que este agua es ácida porque tiene unas bacterias que le ayudan, es decir, que dan acidez. O este tipo de alga que también da acidez al agua y hace que sea de erosión o descomposición química. No solo mecánica, sino química. Sin embargo, algunos seres vivos trabajan en contra de la labor destructiva de otros, como el viento. Es decir, ejercen su acción protectora. Hemos visto antes, pues, en la fijación de las dunas, las plantas. O sea, no pensemos ahora que porque estamos viendo el factor erosivo mediante la descomposición producida por los seres vivos, digamos, por los seres vivos solo están fastidiando todo. No, también tienen capítulos, como los que acabamos de ver en el vídeo anterior, de fijación de las dunas, etcétera, etcétera, que son beneficiosos para la Tierra y para la litosfera. Los efectos del viento, etcétera, son amortiguados por los organismos que poblan cierta zona determinada, ya que la resguarda de su acción protectora. No hay nada peor que un incendio porque, al eliminar toda la vegetación, deja la tierra desprotegida. Las raíces han muerto, ya no tienen esa capacidad de sujetar la tierra, y vienen las aguas fuertes, las lluvias fuertes, y producen una erosión tremenda. Habrá que tomar medidas para que esa erosión sea mínima, volviendo a hacer una reforestación, volviendo a poner, los mismos troncos quemados en posición de antideslizamiento, etc. Por eso, una tala descuidada de bosques, aquello que dejase a los bosques sin árboles. No digo una tala controlada, toda tala no es mala, al revés. Dejar el bosque también a su aire puede que tampoco sea bueno, porque ya sabemos que la Tierra tiene sus ciclos, y en el ciclo de la vegetación estaba la quema. Es decir, cuando un bosque llegaba a una saturación de monte bajo, de vegetación baja, arbustiva, con herbácea, y vegetación alta, y ya no había una capacidad, eso es lo más fácil, pasto de un rayo y arde. Entonces, ardía masivamente, sin provocarlo a nadie, medios naturales, y así el bosque se volvía a reiniciar luego lentamente. Esa es la pauta o los ciclos que han hecho que una cosa tan lenta evolutivamente como es la corteza de los árboles, la corteza de corcho, que haya protegido unas especies, unos determinados individuos del fuego para que sirvieran luego de repoblación. Y fenómenos tan espectaculares como es la expulsión de las piñas. Una piña de pino cuando se enciende sale despedida como un auténtico proyectil para difundir el fuego. Es decir, una vez que la Tierra se proponía que ardiese un bosque, quería que ardiese todo y lo máximo posible. Bueno, hoy el hombre, con la explotación de bosques, con la intercalación de asentamientos humanos, con
ese sentido de proteger la naturaleza, etcétera, pues hemos trastocado un poquito los designios, las leyes naturales de la Tierra, pero procuraremos convivir con ellas de la mejor forma posible. Pero fijándonos también en lo que hacía. La Tierra limpiaba bruscamente y de un solo golpe todo un bosque. Pues nosotros, si queremos mantener allí unos especímenes, unos árboles que cumplan unas funciones de solaz y de oxigenación y de todo, tendremos que estudiar cómo se producían los incendios y procurar evitarlos mediante limpiezas de bosque, talas adecuadas para que los árboles no estén tan cerca unos de otros que sea inevitable luego la propagación del fuego, etc. Por eso, la tala descuidada de bosques puede impedir el próspero avance de un pueblo, ya que se intensifica la erosión y se empobrecen y agotan las tierras agrícolas. Son pues algunas compañías madereras no controladas por los estados y con un afán desmesurado y también un poquito de ¿cómo se dice? Hay una frase típica de quema y avance. Bueno, o sea, que van a lo que se ha producido durante cientos de años, ellos lo cogen y no se preocupan de lo que vaya a pasar luego. Ellos no se preocupan de volver a repoblar, de dejar especies o árboles que sirvan de simiente para el resto del bosque, etc. El hombre, pues, puede convertirse en uno de los peores agentes orgánicos de destrucción. Estos puntos, dice, los volveremos a tratar en el tema especialmente dedicado al suelo. Y, por último, ya queda el transporte y la sedimentación. O sea, no se ha hablado mucho de la descomposición, y ahora el transporte y la sedimentación lo meten prácticamente en unos parrafitos que te leo a continuación. Dice, algunos seres vivos toman directamente de la superficie terrestre la materia mineral que necesitan para mantener y reproducir sus estructuras, como son las plantas, las autótrofas, las que no necesitan de nadie más que de la tierra y del sol. Una vez asimilada esta materia, forma parte del organismo, madera, sustancias, y o bien pasa a otro ser vivo, a la oveja que se alimenta de esa hierba, o al hombre que se alimenta de esa pera, o bien vuelve al suelo por la muerte del individuo. Mira, esas plantas eran anuales, se mueren, volverán a nacer. O bien, como en el caso de los incendios, pues de una forma diferente. Al descomponerse los cadáveres de los seres vivos, al descomponerse los cadáveres de las plantas, de las algas, de los hongos, etcétera, etcétera, incluso de nosotros mismos, no se está dando más que un proceso de sedimentación. Es decir, unos materiales que nosotros cogimos y con los que hemos vivido, acaban donde en el pulveris eris. Eras polvo y en polvo te has convertido. Hemos cogido unos materiales y al final, donde han acabado, sedimentándose. O en el crematorio, pasando a la atmósfera. ¿Qué ocurre tras la descomposición y transporte? O sea, aquí en la sedimentación, cadáveres de restos orgánicos. Algunos organismos, muy interesante, con esqueleto externo, es decir, no tienen la estructura fuerte que les mantiene de pie, no es interior, sino exterior, como es el caso de los cementerios, que tienen una cavidad donde vive el animalito, los espongiarios, etc. Y el esqueleto lo tienen por fuera, un esqueleto calcáreo o silíceo, como en el caso de las algas diatomeas. Pues este esqueleto, dice, algunos organismos con esqueleto externo, como los corales, se acumulan en las aguas marinas y dan lugar tras su muerte, es decir, cuando el animalito muere, se queda el esqueleto, pero claro, un esqueleto con otro, inmensidades, multiplica allí por millones y por trillones, y es lo que sucede con las formaciones coralígenas, a formaciones rocosas como los arrecifes, si este es el agua del mar, los corales cuando llegan a las proximidades de las aguas de
la superficie del agua y paran aquí, entonces esto sería un arrecife peligroso para el barco que viene, que tiene un calado superior al del arrecife, que le puede romper el casco. Pero cuando estas formaciones coralíferas asoman por encima del agua, emergen por encima del agua, poquito a poco, con formaciones por las olas y todo esto, entonces salen lo que llamamos los atolones, que son como pequeñas islas que al principio aparecen con un lago central, es decir, como un círculo que ha ido emergiendo, luego esto se ha ido llenando y han aparecido pues como unas islas. Hay muchísimas islas, en algunos mares tropicales sobre todo, que son productos de los seres vivos, sedimentaciones de corales. Yo, me quedé sorprendidísimo, admirado, en Miami, que es de los pocos sitios que he salido de mi España, de ver que todo su suelo era de un blanco, pero yo dije, este blanco no es de piedra mineral, era piedra vegetal, era todo coralígeno, de corales. Toda aquella zona que se prolonga luego en ese rosario de islas que llega hasta Cayo West, todos son corales. Menuda acción de un ser vivo, de un bichito, del coral. Impresionante. Todos los procesos geológicos dan origen a determinado tipo de roca. A determinado tipo de roca. Los seres vivos no somos en ese aspecto una excepción. También damos origen a unos tipos de roca. Ya no solo de los corales, sino a otro tipo de roca, como podríamos hablar de la tierra vegetal, con gran cantidad de restos orgánicos, el humus que normalmente se llama. Oiga, pero eso no es duro. No, es que en biología y en ciencias naturales la palabra roca tiene un sentido más amplio. Vulgarmente roca es lo que es duro, más duro que una roca. Bueno, pues aquí no, roca ya tiene, la arcilla es considerada como una roca. El humus es considerado como una roca. El loess es considerado como una roca. O sea, tiene otro concepto. Bueno, y hasta aquí. Luego pasaremos ya a la hidrosfera. El agua en sí mismo. Mares, ríos, lagos, etc. Hasta luego.